y bueno, ir viendo un poco que eh, hay algo más en España de lo que nos cuentan en los libros, ¿no? Bueno, hoy estamos con Marco Antonio Joven Romero, que bueno, eh, me envió su currículum aquí, tiene un currículum increíble, vamos. Es Premio Nacional a a la Excelencia del Rendimiento Académico en España, ha trabajado como asistente de lengua española en Toulouse, en Francia, como investigador en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED de España, donde defendió también su tesis doctoral, y como profesor visitante en la Universidad de Santo Tomás, Manila, ¿no? Filipinas. Actualmente es lector y profesor visitante en la Universidad de Hanoi, en Vietnam, y en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AECID, que es una institución, ¿no?, que pertenece al Gobierno de España. Está asociado también a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde cursa ya su segunda tesis doctoral en filología, y sus principales intereses de investigación son el multilingüismo, el hispanismo en Asia y la epistemología. Es doctor en filosofía por la UNED en el 2017, tiene el máster en formación de profesorado también por la UNED en 2017, máster en filosofía teórica y práctica de la UNED, también por la UNED en el 2013, diploma de especialización en filología aragonesa. ¿Cómo sería filología? Filología, Filología. filología aragonesa por la Universidad de Zaragoza en el 2013. Tiene licenciatura en humanidades, ¿no? Por la Universidad de Zaragoza en el 2012 y primer ciclo de matemáticas, Universidad de Zaragoza en el 2011. Y nuestra otra invitada, que bueno, después explicaremos un poco por qué estoy delegando en ella la representación de mi otra lengua materna, que es el gallego. Es doctora en lenguas y culturas por el área de lengua española en la Universidad de Extremadura. Realizó su tesis doctoral titulada, ¿no?, Análisis del léxico diferencial en el Val de Xálima, en el marco grupo de investigación El Habla de Extremadura. Ha trabajado como profesora sustituta del área de lengua española de la Universidad de Extremadura y actualmente es profesora lectora de español en la Universidad Estadual Paulista. Bueno, aquí un poco para antes de empezar nuestra conferencia, palestra, como queráis llamarle, os traigo un pequeño mapa, ¿no?, de cuáles son los lugares donde se habla, ¿no?, donde se habla tanto el aragonés como a fala. Bueno, aquí el mapa no trae nombres. Originalmente yo pensé que traía los nombres de nuestras comunidades en España, pero bueno, el aragonés, ¿no? O la lengua aragonesa, es así que se llama también, ¿no? Lengua aragonesa. Luenga, pero sí, sí. Lengua, ok. Se habla en esta región, ¿no?, en esta comunidad autónoma de España, que es Zaragoza. Aquí tendríamos un mapa un poco que ya Marco dijo que él mismo va a comentar, ¿no?, y a explicar un poco. Y bueno, fálase, ¿no? En esta región, ¿no? Sería de la comunidad autónoma de Extremadura y se habla en esta región que quedaría en la zona limítrofe, o sea, estaría al noroeste de Extremadura y en esta zona que es el límite ya con Portugal, ¿no? Lo que iba a comentar antes, que me pareció muy interesante, pues que en la imagen que me descargué de internet dice aquí fala, gallego extremeño. Entonces eso me llamó mucho la atención y supongo que ya tendremos oportunidad de discutirlo un poco más con Analicia. Bueno, y sin más, pues os dejo empezar. ¿Qué empezamos? ¿Por el estricto orden de
Empezamos por el orden del cartel. ¿Qué os parece? Perfecto. Pues, ¿quieres empezar tú, Analicia? Sí, empiezo yo. Además, te había levantado la mano. Ya la Ah, cojo. perdona. No estoy acostumbrado a manos levantadas, perdón. Virtualmente, quiero decir. No, porque me gusta siempre utilizar muchos mapas y he traído unos en los que queda bastante claro. Vale. Entonces, mi PowerPoint es un poco largo, pero vamos, yo voy a empezar a saltar cosas, especialmente me gustaría que fluyesen preguntas en lugar de yo hablar. Bueno, Porque si yo cuando me acelero bastante y comienzo a dar datos y mato a la gente pero bueno. yo estaba hablando con Marco que, bueno, exacto, podemos ir haciéndolo, pues eso, haciéndonos preguntas, quien quiera interrumpir o lo que sea, pero bueno, que tenéis total libertad, o sea, no superéis los 45 minutos, si no se quedaría un poco pesado, pero total Sí, sí. libertad para terminar y empezar cuando buenamente queráis. Ok. Necesito que dejes de compartir tú y Ah, pongo yo el mío. perdón. Ok, vamos allá. A ver si nos... ¡Ay, madre! Bueno, algo le pasó a Analicia, ¿no? Bueno, vamos a esperar por Alicia. No sé qué le pasó. Sí, posiblemente se le ha cortado la internet, ¿no? Bueno, son cosas del directo. Estoy con el mismo problema que he tenido esta mañana en clase, que cuando le doy a compartir pantalla se me cae la conexión. Y de hecho no sé, ¿cómo lo hacemos? ¿Quieres Te paso. compartir conmigo el PowerPoint y ya lo pongo yo? Dime, tienes que mandarme un correo electrónico, mándamelo Vale, por WhatsApp. vale. A ver, rápido. Es que no sé qué está pasando hoy con Google, que se me ha caído, bueno, tuve que parar la clase. Te acabo de enviar ahí al WhatsApp el correo. Ok, yo estoy cargando aquí. A ver, nuevo. Va a ser un poco malo, o sea, un poco rollo porque voy a tener que pedirte que pases, pero bueno, vamos allá. No pasa nada. Sobreviviremos. Sí, es que Google es pésimo. A mí no me gusta mucho Google, pero bueno, ya está. Hecho está. Ahora. Ahí está. Bueno, no he traído textos porque otra de las peculiaridades así de Google Meet es que no podemos poner audios para oír la lengua, pero bueno, yo creo que en cierto momento voy Pero a... sí, pero respecto de audios y así, de No, de vídeos, audio. Sí, quiero decir que sé que es un poco... que no deja, o sea, ya está. y si Entonces, compartes el link en el chat para que la gente escuche. puede ser. Pero bueno, que yo en un cierto momento puedo comenzar a hablar Vale. y ya está. Y creo que es una forma que estamos peleándonos por mostrar una muestra de lengua ahí como si estuviera en un bote de conserva. Lo abro, oh Dios mío, qué cosa tan rara, qué cosa tan anormal y al final es tan fácil como empezar a hablar, ¿verdad?
Sí, claro. Y bueno, por suerte no es una lengua de tan difícil acceso para legos como es el caso de vasco, que creo que da para entender bien. El vasco no, el caso de Fala. Entonces, bueno. Solo una pregunta, Ana Alicia. Me enviaste el Sí, PowerPoint ya, ¿no? sí. No lo he recibido aún. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en la presentación básicamente voy a presentar dónde está la lengua, voy a poner los famosos mapas, vamos a reflexionar un poco sobre cómo se llama la lengua. Ya hemos visto que se llama Fala. Para Marco supongo que no es ninguna novedad que aparezca la palabra Fala porque es el nombre genérico para todas las lenguas que no tienen nombre y que no queremos entrar. Además que es curioso porque aparece, yo creo que sin tener contacto. ¿Cómo le llamamos inicialmente a una lengua de estas raras raras, que producto de encuentros lingüísticos? Pues chapurrao. Sí, es como el bable, exactamente. ¿Cómo le llamamos? Chapurrao. Llegan los lingüistas, los filólogos, oye, que no puedes llamarle chapurrao porque chapurrear es hablar mal una lengua. Y dicen, bueno, pues ¿qué le ponemos? Pues fala. Eso pasa en asturiano, eso pasa en gallego asturiano, eso pasa en aragones, perdón, y pasa, bueno, ese tipo de cuestiones genéricas son realmente frecuentes. Y siempre hacemos la misma gracia de decir que fala, cuando estamos hablando en castellano, es un nombre realmente exótico, pero cuando estamos hablando en gallego o cuando quieras puedes compartir, Elías, si puedes. Estoy bajando aún el archivo, que bueno, la zona donde vivo es un poco rural y el internet va a su ritmo, ¿vale? Pero está bajándolo ya. Ok, bueno, yo sigo. Sí, Y bueno, eso, que a ese propósito, cuando hablamos en gallego o en portugués, dicen, pues falo falante. Parabéns, eu tamén falo, falo falante, perdón, yo soy falante, eu fala. Y bueno, pues cualquier persona de Portugal, de Brasil, de Galicia va a decir que también es falante, ¿no? Porque fala. Entonces nosotros hacemos la gracia de si es castellano hablante, galego falante, bueno, pues falante es falo falante. A ver si, pero ni aun así conseguimos que las personas ahora modifiquen. está ahí, ¿no? Sí, ahora sí. Vale. Pues nada, si quieres ya ir saltando porque ya... Vale. Voy saltando más. Sí, bueno, esta es la presentación de lo que vamos a hablar. Sí, sigue. Vale. Ahí empezamos con los mapas. Este mapa me gusta mucho, es de Wikipedia, el que está en el centro. Es un mapa lingüístico de las lenguas de España, es decir, cada grupo de color es una familia y cada tono es una variedad dentro de la familia. Vemos ahí, si nos ceñimos, por ejemplo, a lo que es la familia gallego-portuguesa, vemos que en la comunidad autónoma de Extremadura, que es la que está con unas, no sé si señálamela, Elías. Sí, sería esta, ¿no? Sale muy pequeñito el mapa. Sí. Mi mapa tiene nombre, es el otro, pero no se ven. No te preocupes. El mapa de Amplíese un poco. El mapa del Portugal al lado es porque tiene las capas exactas de dialecto, que se aparece también en Wikipedia, por cierto. En fin. Bueno, en esa región, que es donde tiene el ratón Elías, vemos que hay dos tonos de color, que sería el azul claro, un azul claro que además se corresponde con la zona oriental de Galicia y de Asturias, Zamora, León, y tenemos son 3 incursiones de portugués en Extremadura. La pregunta es ¿por qué a 600 kilómetros de Galicia? ¿Por qué no es portugués? ¿Por qué por ejemplo, por qué decimos que es gallego? Siguiente diapositiva. Este mapa nos permite... Pasa, Elías. Sí.
Este mapa nos permite ver una cosa muy sencilla y son dos cuestiones. Una, que las fronteras administrativas no son fronteras lingüísticas, en raras ocasiones son fronteras lingüísticas, y en este caso muchas veces lo que es la disposición del mapa de las lenguas peninsulares tiene mucho que ver con ese llamado proceso de reconquista, siempre entre comillas, porque el territorio no era de nadie para ser reconquistado, sino que ha sido más bien un apoderamiento, ¿no?, de territorio. Tiene mucho que ver cómo surgieron esos reinos. Por ejemplo, en el caso del leonés, que es ese verdecillo que tenemos es un colorcito en Extremadura, bueno, pues es un resquicio, es un resto de ese leonés que pertenecía al Reino de León y que estuvo en Extremadura hasta el siglo XIII, ¿vale? Josete dice que, bueno, Josete, no sé si es Josete o Josete, Josechi, no caso. Ahora vamos allá con lo de falante, que va a quedar más claro con el siguiente mapa. Pásame a la siguiente diapositiva, que vamos ya a entrar en la guerra. Entonces, bueno, vamos a empezar a entender por qué decimos que es gallego y no es portugués lo que se habla ahí. Bueno, aquí un catedrático de portugués que es de Santiago, no sé si es de Ourense, de Santiago, que es Juan Carrasco, es profesor de la Universidad de Extremadura. Él hizo este mapa en el año 96 y en cierta manera sirvió como para regularizar o no zanjar, porque aún se sigue debatiendo, pero sí que supuso un golpe en la mesa de qué era lo que se hablaba en Extremadura y cómo se podía definir. En el grupo vemos que él distingue tres grupos de lo que no es castellano, bueno, mejor hablas extremeñas en lo que es la región. Entonces, en el norte, grupo 1, él dice, se ve pequeñito, pero bueno, lo leo, Sí. Valle de Jálama, él dice dialecto propio de origen galaico portugués medieval. Grupo 1 y grupo 2, por la zona de Portugal donde está, él lo clasifica como un portugués arcaico y un portugués de transición entre o Alto Alentejo y a Beira Baixa. Y en el último punto, bueno, pues tendríamos el clásico punto de la ciudad de Olivenza, que es el que estaría más al sur. Olivenza es clásico porque fue de los últimos ajustes de frontera que tuvo lugar entre España y Portugal a principios del siglo XIX. Olivenza era tradicionalmente portugués y bueno, se incorporó a Extremadura. El portugués, vamos a ver algunas cuestiones. Pasa, Elías, porfa. Se me ha movido la cajita, pero bueno, no pasa nada. Ese puntito que, como vemos, y ahí es lo interesante, que está en la frontera de España y Portugal, además está en Salamanca y además está en una zona de Salamanca que se tiene por modelo de español estándar porque se pronuncian las S, etcétera. Bueno, no es cierto porque tiene otros rasgos dialectales que no se corresponden con el estándar. Y también estaría ubicado, como veis, acordar de esa manchita verde de rasgos leoneses que aparecían en Extremadura. Y realmente es una lengua que bebe de todos esos rasgos, pero que trabaja siempre sobre un fondo que podemos clasificar analizando la lengua de gallego y no de portugués. Ahí comenzamos con la discusión de cómo se llama lo que se habla, ¿vale? Tenemos ese puntito que está compuesto por tres pueblos. El pueblo número 1 es Valverde del Fresno, oficialmente, Valverde do Fresno, en la lengua de allí. Asella sería el segundo pueblo, Eljas en castellano, San Martín de Trebello sería el tercer pueblo y San Martín de Trevejo en castellano. Vamos allá. Cuando es una lengua que podemos afirmar que tiene una antigüedad de unos 800 años y después voy a decir por qué podemos hacer esa tal afirmación. Pero realmente
realmente no es hasta el siglo XIX cuando comienzan esa época de Resurgimiento, la Renaissance y todos esos movimientos nacionalistas de reivindicación de lo regional, cuando comienzan a preocuparse por lo que hay en la propia región. Así, a finales del XIX, a principios del XX, comienzan a aparecer publicado un cuadro de costumbres escrito en la variedad del tercer pueblo, que es el mañego. También uno de los primeros en recoger datos fue los que procedéis de Brasil, Portugal, los conoceréis, que era Leite Vasconcelos. Fue uno de los filólogos que trabajó más activamente en ello. De hecho, los filólogos de la escuela tradicional española, como por ejemplo Menéndez Pidal, dijo, bueno, como sé que Leite Vasconcelos está estudiando esto, yo le dejo que haga sus cosas, que esto aquí es un portugués raro. Entonces, bueno, que haga sus cosas. Y eso hay una carta que lo demuestra. ¿Cómo se llamó? Bueno, inicialmente, como son una lengua que era periférica en el sentido de que, como el gallego, como sucedió en esas lenguas minorizadas, las hablaba el pueblo, es una lengua que se mantiene hablándose hoy en día, hablada en todo tipo de cotidianidad, excepto cuando yo tengo que hacer una transacción, por ejemplo, importante, un documento importante, por ejemplo, administrativo en el ayuntamiento, etcétera. Entonces, bueno, era una variedad que, bueno, dejad ahí a los campesinos, a los labradores, a los que las personas, a los trabajadores del campo que están ahí, que hablen eso, y a nosotros, bueno, nosotros somos los terratenientes, nosotros tenemos las tierras, a nosotros nos da igual lo que habléis. Perfecto. Entonces, hasta ahí, en esa situación de menosprecio sociolingüístico, es decir, esa desigualdad lingüística con respecto, por ejemplo, al castellano, ¿cómo se llamó inicialmente? Se llamó chapurrao, que es lo que estábamos comentando antes. Chapurrao es el primer nombre genérico que se da a esas lenguas que no sabemos muy bien cómo clasificarlas, que no son oficiales, etc. Chapurrao es hablar mal una lengua. Por lo tanto, bueno, es un nombre despectivo. En los intentos que desde que la filología a lo largo del siglo XX y especialmente a finales de los años 90 comienza a interesarse por esta variedad, comienzan a aparecer otros nombres. ¿Por qué? Porque realmente comienzan a hablar con las personas, a tener contacto, esos filólogos que van a investigar. Elías, no sé si se ha parado de compartir, ¿no? Sí, vale, ok. Esos filólogos, no pasa nada. Esos filólogos que llegan, bueno, especialmente podéis imaginar que durante el franquismo, es después, sobre todo, años 70, años 80, cuando comienza a haber ese interés por esas lenguas regionales, cuando comienzan a investigar. ¿Cómo comienza el boom de investigaciones en los años 90? Pues pasa que un camionero de allí, de Valverde, está en Galicia, es un camionero de pueblo con su boina, le faltaban varios dientes en la boca, y entonces no sabemos por qué aparece en un programa de la televisión gallega, también muy, muy peculiar, Galicia Sitio Distinto, para los que lo conozcáis, bueno, Antón Reixa, para los que no conozcan sabrán además lo que supone eso, pero bueno, había un señor allí muy, 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 muy de pueblo, con su boina, sus dientes, unos gordo, con la camiseta de camionero, pecho semidescubierto, y dice, bueno, pero tú qué hablas aquí, tú qué estás hablando. Entonces, desde ese momento, los filólogos, los padres de la dialectología gallega saltan de la silla, pero bueno, ¿qué es esto que estoy oyendo que se habla en Extremadura? ¿Qué está pasando? Y bueno, realmente comenzaron los Paco Fernández Rey, José Enrique Costas, que era su alumno, Manuel González, los que conozcáis un poco de gallego sabéis que son nombres bien destacados. Bueno, pues comenzaron a preocuparse, comenzaron a mandar. Ahí está Elías, es muy bueno.
Comenzaron a preocuparse, me gustó. Sí, no, es verdad, porque realmente comenzaron a preocuparse, mandaron alumnos, comenzaron a hacer investigaciones. Entonces, cuando ellos llegan allí dicen, ¿pero vosotros qué estáis hablando? Y dice, bueno, pues nosotros pues hablamos un chapurrao. Pero bueno, ¿cómo chapurrao? ¿Vosotros sabéis qué significa chapurrear? Pues no, pero le llamamos chapurrao. Dice, bueno, yo como soy de Valverde, pues hablo valverdeiro. Ah, pues yo que soy de Asellas, uso lagarteiro, y yo que soy de San Martín, hablo mañego. Como veis, son gentilicios. También es muy común cuando yo no sé qué poner el gentilicio para nombrar una lengua. En el caso de, ¿por qué, por ejemplo, en Asellas o en San Martín no hay chapurrao y en Valverde todavía se sigue llamando, se autodenominando como chapurrao la variedad? Es realmente frecuente y además entre jóvenes preguntar, ¿qué habláis? Chapurrao, porque es lo que han oído toda la vida. Es más, hay un movimiento de reivindicación y además desde el año pasado en el que personas que tienen ahora 30, 40 años que están un poco reaccionando y dicen, es que yo siempre he dicho chapurrao y a mí porque me digan que lo tengo que llamar fala voy a cambiarlo. Yo le llamo chapurrao y le llamo chapurrao y ya está. Digo, pero vamos a ver, ¿tú estás entendiendo qué significa chapurrear? Yo cuando hemos dado algunas charlas, algunas conferencias dedicadas a los hablantes, le decimos, pero vamos a ver, si yo sustituyo la palabra mierda y yo digo, yo hablo mierda, como siempre se ha dicho que eres mierda hablante, vas a seguir diciendo que eres mierda hablante. Bueno, pues que sepáis que ni aun así las personas siguen desterrando ese chapurrao. ¿Qué ocurre? Bueno, pues cuando esos filólogos en los años 90 llegan, comienza a haber otras propuestas de nombres. Dicen, bueno, pues tendréis que llamarle de otra forma. Qué difícil. Fala, genérico. Es lo que decíamos. ¿Dónde aparece en fala? Aparece fala en zonas también donde hay una lengua, pero que no es oficial ni cooficial. Es el caso del gallego asturiano o el caso del aragonés. Y hay, bueno, pues seguro que hay 1000 ejemplos mal, pero esos son los destacados. No sé por qué, Elías, ¿has tocado algo? ¿Yo? No, en principio no se está viendo. No, pero Entonces, bueno. espera, déjame Ahora que sí. presento de nuevo. Espera. ¿Y con qué iba? Entonces, bueno, comienzan a aparecer, primero, una forma que se hace más o menos en paralelo para mencionar cómo se llama a los 3 pueblos en conjunto, que no había nombre. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Se está cargando. Vale. Tenemos aquí, en la banda, en el cuadro de arriba, Valdexálima, Xalma, Jálama, Ellas, se habla, son los primeros intentos, e insisto, años 90, no es de antes, de llamar a la zona en común para mostrar que hay una unidad lingüística, y también aparecen los primeros intentos de dar un nombre, valego, que es a las lenguas en conjunto, que es fala, valego, xalimego. Aquí ya entramos en una discusión política y cuando la política entra, con la política hemos topado Sancho. Nunca da buen resultado. ¿Por qué? Porque, bueno, vale Xálima y el nombre Xalimego es defendido por, tenemos aquel gallego identificado, que era variedad de gallego reintegracionista, que son aquellos lusistas. Y tenemos desde la escuela gallega, aquella de Xosé Enrique Costas, Paco Fernández Reis, llamarle valego y valdoellas. ¿A qué se debe Xálima, Xalma, Jalma? Bueno, Xálima es un nombre que se dio a una divinidad que se encontró en la sierra, porque todo en común es una sierra, y es un documento, es una divinidad prerromana y se llamaba Salamati. Ese Salamati, filtrado por el árabe que pasó por allí, generó ese sonido shh,
Entonces, de Salamat y sería Xalama. Entonces, en documentos medievales ya tenemos Xalma. Es un nombre que era común. En documentos medievales es el primer nombre que, por cierto, las falas do Xalma, es el nombre portugués do Xalma, es el nombre que utiliza Leite de Vasconcelos a principios años 20, años 30, para referirse a la zona en sus artículos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Xalma es la sierra de San Martín de Trevejo, del número 3, no es toda la sierra la que abarca. Entonces comenzaron a decir, es que a mí no me identifica la zona. Y bueno, sobre todo esos filólogos gallegos dijeron, entonces vamos a intentar buscar un punto común que permita llamar a ese valle, ese val, que es Ellas, Val do Ellas. Ellas es un río que desemboca, haciendo, por cierto, frontera entre España y Portugal, hacia el río Tajo. El río Tajo, como sabéis, desemboca en Lisboa. Y realmente es un punto geográfico interesante porque todas las fuentes de agua, que es abundantísima, desembocan en ese río. ¿Qué pasa? Que como eso viene de Galicia, no se acepta. Como Val de Xalima se intenta usar como la parte dando continuidad es reaprovechado por esos defensores del gallego reintegrado, por los lusistas, tampoco se acepta. Entonces, tampoco se acepta Valego, que es la propuesta de los defensores de ese núcleo, podemos decir, Universidad de Vigo, Santiago de Compostela, que es Val do Ellas, propuesta Valego. Tampoco se acepta Val de Xalima, Xalimego, porque viene de fuera. Entonces, bueno, se considera que son imposiciones y no realmente, si me preguntáis cómo se llama la lengua, yo explico los datos y no me decanto por nada. Me gusta particularmente usar Val de Xalima, porque en castellano se traduce Jálama, pero bueno, ya está, por la tradición. Y me quedo con Fala, porque no me quiero inclinar ni por una hipótesis, ni por una propuesta, ni por otra, a falta de algo que me convenza, y sabiendo que es un término genérico horrible. Bueno, yo creo que ¿qué se dijo de... Vete a la 9 directamente, que creo que me estoy enrollando mucho. ¿Qué se dijo? Bueno, esto es un poco, hay muchísimos más estudios, son 190 estudios más o menos los que hay de propuestas de qué se ha dicho que es la fala, de dónde viene, si es portugués, si es gallego. Y como veis, los primeros estudios son... no es un orden cronológico. Sí es un orden más o menos cronológico. Hay aquí una clave, y es que se dice que es portugués hasta el año 1959. ¿Qué pasa hasta 1959? Bueno, lo que hay que tener claro es que si yo tengo una variedad de frontera que está a 16 kilómetros oficialmente por la carretera en buen estado de Portugal, y está al lado de Portugal, y estás a cientos de kilómetros de Galicia, no puede ser gallego. Eso es un pensamiento lógico de principios del siglo XX. Claro, en 1959, uno de los grandes filólogos, también lo conoceréis, que es Luis Felipe de Ilei Sintra, de la filología portuguesa, él estudia unos fueros que casualmente... él entiende que la lengua de esos fueros, que es de Castelo Rodrigo, es una zona que estaba en paralelo, o sea, en la provincia de Salamanca, es una zona que hablaba una variedad de gallego con mucha influencia del leonés, porque recordamos aquella mancha verde que era muy, muy, muy potente durante la Edad Media. Entonces dice, pero es que ese gallego con leonesismos, ojo, que no portugués, se parece bastante a lo que hoy se habla en el Val. Bueno, pero es que no nos extrañe que esos fueros pudieran haber una continuidad, teniendo en cuenta que esa zona está encima del puntito que tenemos en el mapa, está justo por encima. Entonces, 10. Perdón, Elías, perdón. pasa. Ok. Ahí.
Bueno, aquí es una cita que hace el profesor Juan Carrasco, que ya lo ha mencionado el autor de aquel mapa. Vemos esa zona grisecita que hay ahí en la parte de arriba, que sería la zona de Ribacoa, que es la de los fueros. El Tratado de Alcañices, este mapa no he encontrado una calidad mejor, pero este mapa es el único que he encontrado. Es un tratado que se firma entre Castilla y León, que ya estaban unidos en 1197, y el Reino de Portugal, que fija más o menos casi como conocemos hoy las fronteras entre España y Portugal. La zona, los cuadraditos grises que veis en la zona de encima, era la zona de Ribacoa y era la zona a la que se referían los fueros y que, como veis, está justo encima de ese val. Hasta hoy era muy frecuente decir que ¿por qué se está hablando ese gallego? Porque se entiende que hubo una repoblación, cojo pobladores del norte de España que hablan gallego, además por los rasgos lingüísticos los localizo en la parte oriental de Galicia y los llevo pueblo, esa zona con esos pobladores y por eso se ha conservado ahí ese gallego. Bueno, Juan Carrasco plantea que, dando un poco de continuidad a la hipótesis del gallego portugués de Linley Sintra, que Ribacoa se puebla con esos pobladores de origen gallego y de Ribacoa aparece en el val. Y por eso es tan coincidente esa lengua. Él, en su opinión, la revisión documental de documentos históricos es bastante evidente, es muy complicado. Yo creo que todavía la cuestión histórica es muy difícil resolver. Lo que sí tenemos claro son dos cosas. Que sí que es gallego y ¿por qué creemos que? Por una razón muy sencilla y que de alguna manera, porque hasta el siglo... Bueno, vamos allá. Baja el mapa. Vamos a explicar por qué afirmo que es gallego. Paso a la siguiente, a la 11. Sí, por favor. Hay dos rasgos esenciales. No voy a comentaros todos porque es un mapa, es una diapositiva que es bastante fuerte, pero bueno. Hay dos rasgos. Bueno, voy a permitirme ahora o lujo de cambiar para miña lengua para que veáis cómo funciona, porque quiero que oiváis cómo se pronuncian algunhas coixas. Por exemplo, nos pronunciamos unha casa, non unha casa, que é unha diferencia que temos con respecto ao portugués. E ese é un dos rasgos máis significativos. Ese unha, ese sonido que aparece tanto no artículo como, por exemplo, con a N que aparece ao final de palabras como man, que man, verán, é un sonido velar, é dicir, que se pronuncia aquí, e iso é un sonido que, según un filólogo galego, di que aparece a finais do siglo XIII, e temos tamén, valorando o conjunto de rasgos lingüísticos, por exemplo, a presencia do dictongo oi, nos dicemos oiro, toiro, boi, para touro, ouro, tesouro. Para nós sempre se noite, tesoiro, oiro. Ese cambio, que por certo se encontra tanto en a franja oriental do galego como no centro de Portugal, é un rasgo tamén que estaba producíndose en ese momento. Así, a suma de si oi, a suma de esa nasal, nos permite dicer que é unha lengua que pode localizarse entre finais do siglo XII e do siglo XIII. Así creo que é moi complejo, pero bueno, ya está. Pasa. Simplemente para... Ay, ahí hay un error. Como definición, ya voy a acelerar ahora, ¿vale? Que es que siempre me lío un poco con la presentación. ¿Por qué se ha conservado? Se ha dicho siempre, se ha defendido que es una orografía complicada. Se ha dicho siempre que era una región que es muy rica en agua, por tanto en cultivos, es cierto. Como curiosidad, hay que decir que al ser tan rica en la tierra, sobre todo de agricultura, de aceituna, de uva,
atraía trabajadores, por ejemplo, de Portugal, que por una vez los trabajadores de Portugal eran más pobres que nosotros, entonces los más pobres de Portugal venían y se adaptaban a la lengua afala. Y es muy interesante ver cómo, ahora todavía quedan algunos restos y muy pocos hablantes, pero sí que es súper interesante ver cómo, cómo adaptan el portugués a la fala, que eso es, hay muestras, son de verdad muy interesantes. Bueno, nosotros creemos que aquí lo que actúa es esencialmente una cosa que se llama orgullo lingüístico e identidad lingüística. A pesar de que yo sé de que el señor que está aquí va a hablarme en castellano y yo a él me voy a dirigir en castellano, la identidad y la oposición que a mí me permite hablar una lengua y enfrentarme a este grupo es lo que ha permitido la conservación. No es cierto el aislamiento. El aislamiento es con respecto a la zona castellana, no con respecto a Portugal. No sé si veis aquí en la imagen que pone una P, eso es una frontera, ¿vale? P es el lado de Portugal y al otro lado de Seito pone una E que es España. Yo tengo una curiosidad tremenda de saber cómo han conseguido poner exactamente ese hito para decir que es la frontera. Tenemos, por ejemplo, la típica historia que se cuenta, que además está totalmente romántica. Mi abuela con sus amigas portuguesas lavan en el río que hace frontera. Es un río que hay zonas con más menos caudal, pero no, pues ellas están cantando y mi abuela pues hace 2 veranos me cantó Asaya da Carolina, danzaste Carolina, porque es una canción que ella aprendió con sus amigas portuguesas. Entonces, estaban lavando ropa, estaban cuidando vacas. Entonces, las vacas no entienden de fronteras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa cuestión de aislamiento de orografía no es cierta. Vamos a ver un poco, y ya para acabar, que creo que me estoy liando, en 5 minutos despacho esto, de cuestión sociolingüística. ¿Qué diapositiva? 14, voy a 14 directo. Vale. Bueno, yo creo que incluso nada. Es un bilingüismo totalmente desequilibrado porque, bueno, ya está. Vete si quieres directamente a la 15 porque no hay... Es evidente que es un bilingüismo desequilibrado donde en situaciones informales yo uso en todos los aspectos de mi vida cotidiana la lengua, excepto en los aspectos que importan. No hay norma, no hay una norma de escritura, no hay una ortografía, no hay un diccionario y no es oficial hablarlo. Ahora sí, el orgullo lingüístico se puede manifestar, bueno, en cuestiones de observación del paisaje lingüístico, que es, por ejemplo, como aparece en rótulos de tiendas y productos típicos o documentos de interés lingüístico. Eso sí, nunca en documentos oficiales. Pasa, Elías. Ok, bueno. Aparece también en algunas señales desde la Junta de Extremadura a finales en el año 99, etcétera. Se dieron ayudas para que se incentivase el rótulo en bilingüe. Bueno, es que ahí hubo una cuestión muy interesante que la vamos a entender rápidamente. Es que realmente la Junta de Extremadura, que es el gobierno que gobierna Extremadura, no tenía, bueno, pues ya está ahí, déjalos que hablen sus cosas y ya está. En el año, no sé qué año fue el bipartito, Elías, del bipartido. 2005, 2009. Que es, bueno, la única vez que aparece, por cierto, en la Carta Europea de las Lenguas Regionales, la FALA, desde Galicia comienza a tomarse iniciativas, por ejemplo, instando a la protección y decir, oye, si vosotros no os gusta, no vais a tomar medidas, nosotros podemos facilitar material y fórmulas para que protejáis y divulguéis la lengua. La Junta de Extremadura reaccionó, bueno, hubo una guerra tremendísima en prensa, los gallegos nos invaden, titulares de prensa, la Junta reaccionó y, bueno, la Junta, ¿cómo reacciona? Pues
paga un congreso y básicamente le otorga un nivel de protección que se llama BIC, Bien de Interés Cultural, en el año 2000 creo. Y ese bien de interés cultural es, bueno, pues defiendo los bienes culturales de mi región. Ese bien de interés cultural se da a las iglesias, se da a los monumentos para protegerlos, para salvaguardarlos, para tomar las pertinentes medidas para su salvaguarda. ¿Cuál es la cuestión? Que, bueno, de hecho, la última cosa que se ha pedido que se declare BIC, por cierto, ha sido la caza con reala. O sea, tenemos ahí un cajón desastre interesantísimo. ¿Qué tipo de protección voy a proporcionar a una lengua en la que tengo en un mismo lugar la caza con reala o lo que sea? En fin, bueno, en una de esas despliegues políticos aparece este tipo de medidas, que es genial, que es, por ejemplo, la señalización en bilingüe de las calles. El orgullo del hablante se manifiesta, por ejemplo, en el uso en redes sociales, que yo creo que es de lo más interesante. Y WhatsApp, además, ha proporcionado bueno, creo que eso ha pasado en todas partes y eso lo veo, es bastante... Cuando una persona tiene muy poca instrucción, es analfabeta, WhatsApp ha sido una herramienta maravillosa porque la persona no sabe escribir, pero aunque sea habla, aunque sea escribe como puede, como sabe, como cree. Y creo que es una herramienta bastante interesante. Pasa, Elías. En el año 2016, 2015, 2016, hicimos un trabajo en un instituto. El instituto está en Valverde porque es el pueblo más grande de los tres. Y a él cada día acuden los adolescentes de 11 a 16, 18 años de los tres pueblos, ¿vale? Entonces, es un centro de estudios maravilloso porque nos permite tener a todos los adolescentes de 11 a 16, 17 años en un mismo lugar. Entonces, nosotros hicimos una encuesta en la que le preguntábamos sobre los usos. La primera reacción que tuvieron es que a nosotros es cierto que antes ya se habían hecho algunas, desde instituciones de, bueno, personas a título particular o a nivel institución, como por ejemplo el caso de la Universidad de Vigo. También, bueno, se hicieron, creo que era de Barcelona, bueno, en fin. ¿Qué pasa? Vigo todavía redactó la encuesta en castellano, pero el resto estaba, perdón, en gallego, perdón. El resto de encuestas estaba en castellano. Cuando tú entregas a un joven, a un adolescente, preadolescente incluso, de 12 años, una encuesta que para mí era natural, porque si yo me dirijo a ti en el día a día, yo te encuentro por la calle y te digo, no sé, átate el zapato que te vas a caer, por ejemplo, yo no le voy a, me parece ridículo que yo entre en clase y yo le comience a hablar de otra manera. Entonces, fue realmente interesante porque ellos, pero sí, ¡hola! Al compañero, que está escrito en fala, ¡wow! ¡Hola! Pues fue la primera vez que ellos tenían un documento oficial en sus manos que estaba escrito en su variedad. Entonces, para ellos fue realmente fue muy, muy interesante y bastante casi emotivo, por así decirlo. Bueno, aquí teníamos varios datos, esto está ya por ahí publicado, si tenéis interés luego os damos los enlaces. Y bueno, por ejemplo, siempre nos gusta destacar esto porque es el sector educativo, y es que con los profesores, obviamente las clases están en la lengua normativa, que es el castellano, pero en el momento que yo tengo profesores que son del pueblo, van a hablar siempre, bueno, aquí dice que en castellano, que es lo que nos dio la encuesta, porque esos profesores hablan en castellano en clase. Si tú hablas en fala en clase, ellos van a hablar en fala. Yo cuando hice mis prácticas, que obviamente seleccioné ese instituto para hacer mis prácticas del máster de profesor de enseñanza secundaria, no me conocían porque yo ya soy mayor para un niño de 11 años, pero ellos se sorprendieron porque al final se dieron cuenta de que pues es mi vecina, ¿no?
Y bueno, realmente la clase yo acabé hablando de morfología española en Fala y es perfectamente válido y viable. Tenemos aquí que en el recreo y con los amigos ya comenzamos, un 91% habla en Fala. ¿Por qué el 9% no habla? No porque tengan vergüenza, ni por un concepto de problemas lingüísticos, no, no, no. Porque esa persona, ese 9%, no es hablante, no es nativo. ¿Quiénes son los hablantes? ¿A qué me refiero? Cuando nosotros entrevistamos el conjunto, creo que fueron 110 y 120 personas más o menos, que era el total de encuestas que recogimos. Bueno, de esas 120 personas, 87 eran de allí, de uno de los tres pueblos, un 87%. No perdemos ese dato de vista, ¿vale? El resto, ¿qué son? El hijo del guardia civil, el hijo del empleado de correos, el hijo del médico, que no hablan castellano. Bueno, pues es curioso que aunque el 87%, quiero decir, por ejemplo, que es el 13% restante, no sería nativo, quienes sí reconocen al Arfala es un 91% o un 93%. Y los resultados nos mostraron que después de 7 o 8 años viviendo en el pueblo, aprenden Fala por inercia, no por imposición, porque como decimos, si en un grupo de amigos hay 4 personas y una no es de allí, a este chico le vamos a hablar en castellano, pero en el momento en que yo me dirija a otra de las otras personas voy a hablar en Fala. Entonces, por inercia, por contacto, se acaba aprendiendo la lengua. Y un caso muy particular que tuvimos es como Valverde es el más grande, 2.000 habitantes, ¿vale? Es la metrópoli, abrieron una tienda de chinos, que tienen de todo. Entonces, obviamente escolarizaron a la hija, la llevaban 2 años. Bueno, pues que sepáis que esta niña china ya me escribió, me contestó en Fala la encuesta, ¿vale? Escrito. Además era un récord. Caray. Pasa 18. Ahí está. Se me ha olvidado comentar, pero no, ahora lo retomo. Estas son otras preguntas que hicimos. Y entonces le preguntamos, ¿tú escribes diariamente en tu variedad? Sí, un 60%. No, un 40%. Y dices, qué raro, espérate. ¿Escribes WhatsApp en qué lengua? 94%. Flow. Recuerdo, 87% son nativos. Es interesante también. ¿Quieres que se introduzca en tu escuela? 68%. El restante, ¿por qué no? Porque yo tuve porque ellos mismos afirmaron, porque yo no quiero tener más horas de clase. Pero alumnos de 11, 12 años tienen esa conciencia. Si yo les pido, vosotros queréis que tú vayas a tu ayuntamiento, que vayas al médico, que vayas a hacer cualquier instancia, tú quieres que eso esté en tu variedad. 93% responde que sí. Creo que es bastante interesante. Hay que decir que 2 cosas. Actualmente la suma de habitantes de los 3 pueblos es de unos 5.000. Podemos afirmar, probablemente la suma total sea en torno a 10.000, teniendo en cuenta todos aquellos emigrados por País Vasco, Cataluña, Europa, bueno, etcétera. Estimamos que sean unos 10.000. Es una lengua que da pues, para que veáis cómo se habla entre la juventud, no está perdida, sino quien no habla Fala, que no es falante, por no decir otra cosa más fea, es porque no es de allí. Se acabó. Creo que esa situación sociolingüística es una de las más interesantes de como lengua regional y minorizada que hay en la zona. Tenía aquí unos datos, pasar los mapas rapiditos, simplemente para comparar con Galicia, son unos poco de muestra, que es cantidad de hablantes gallegos, los rojos son castellano hablantes y el azul es hablante de gallego. En las grandes ciudades de Galicia, para que veáis un poco quiénes hablan gallego, azul, quiénes hablan castellano, rojo. Y si pasas en la siguiente, tenemos aquí
por franja de edad. Más gallego, más castellano que gallego y solo en castellano sería el azul y el rojo violeta de encima. Ved cómo los jóvenes gallegos, esos porcentajes son tremendamente altos con respecto a los que todavía usan más gallego. Es interesante, bueno, es interesante ver cómo que la diferencia sociolingüística. Uno de los grandes peligros que tenemos es la castellanización, porque a pesar de que hay mucho orgullo hablando, es el problema del castellano, que viene desde que la escolarización se impuso obligatoria. No es que sea una cosa mala, por supuesto que no, pero podemos ver cuestiones como me gusta agarrar, no sé, me gustan por ejemplo, vamos a jugar a un juego, donde juego sería una clara importación del castellano, sería xogo, o vamos a un castillo a ver las pedras. Bueno, pues castillo sería castelo. Eso sería en el léxico, pero afecta a fonética, morfología, a estructuras sintácticas, afecta a todo. Entonces, intervenir para trabajar un poco esa sangría que está produciendo es tremendamente interesante. Elías, a 23, porfa, y ya acabo. ¿Por qué la fala electorado es importante? Bueno, primero, porque bueno, yo en mi trabajo lo que hago siempre es hacer una comparación para ver cómo fue la estructura de la fala, porque es necesario entender que haya una colaboración entre el portugués y el gallego, que son realmente las lenguas de la familia. Entonces, me gusta incorporar bastante ese contraste entre portugués, gallego, en la enseñanza del español, lo que es curioso. Especialmente en Brasil, es realmente interesante mostrar cómo existe el contraste. Lo que a mí me sorprende bastante, ya supongo que la gente que está por ahí de Bahía, de Río, de Brasilia, que trabajáis en centros de estudios gallegos, etcétera, podréis afirmar que a mí me sorprende bastante que cuando se estudia letras, refiriéndonos por ejemplo a portugués, no se menciona el gallego. No se menciona el gallego, no hay nada hay poquísimo de literatura gallega, y lo que se introduce, me atrevo a decir que se hace a través de los centros de estudios galegos, y en mi caso, que me han ofrecido dar clases de gallego porque lo vieron en mi currículum. Oye, pues ¿te apetece dar clases de gallego? Especialmente porque el anterior lector, que es Cristian Tugues, que hablará el miércoles, dio catalán, y dice, bueno, pues Cristian ha dado catalán, ¿quieres estudiar gallego? Y yo, bueno, pues venga, adelante. Y la gente se apunta, los alumnos se apuntan por curiosidad, dice, porque no sé, me parece así una cosa como muy, muy exótica. Dice, no, de exótica nada, es la madre de tu lengua. Es la literatura que está en tu lengua. No hay que decir nada de Bahía. He descubierto, por cierto, hace 2 semanas que el ritmo machixe fue el abuelo de Carlos Núñez, de un gaitero gallego muy famoso, el que estuvo ahí un poco innovando ese ritmo. Y bueno, machixe. No tenía ni idea. Mira, Hernani Sí. está bailando, Hernani lo conoce. Pues sí, parece que el abuelo, el gaiteiro, estuvo ahí en el fondo. Bueno, es increíble, es riquísima. Bahía, toda Galicia, toda Brasil es increíble el contacto con Galicia, y Bahía es ya a nivel léxico-cultural increíble. Bueno, ¿qué me permite el lectorado? Bueno, pues pero yo creo que es interesantísimo introducir otra visión de que España no se habla español. Por supuesto, enseña español. Yo estudié filología hispánica porque a mí me gustaba el español, me gustaba leer, pero yo creo que aportar otras visiones, especialmente de que existen otras lenguas, a mostrar que hay portugués, que hay gallego, que son la misma lengua, que es la madre. Y bueno, yo personalmente me lanzo a todos los lugares donde haya lenguas minorizadas. Brasil es extremadamente rico en ese tipo de cuestiones, y bueno, creo que es tremendamente todas las oportunidades que encontramos de divulgación que puedan encaminarse a conseguir esas medidas de política lingüística que permitan normalizar la fala, y por qué no, que sean
unos puntos en los que tal vez podamos trabajar con esas lenguas minorizadas del país donde estamos, las que produzcan esa especie de simbiosis entre nuestras lenguas y las del lugar donde estemos trabajando. Bueno, pues la del final sí, porque queda bien. Muy bien, muy bien. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Que después al final, pues fui anotando así algunas cosas que podemos comentar al final. Ahora vamos a dar paso a Marco Antonio, entonces, que nos va a hablar del aragonés. Voy a dejar de presentar, entonces. Perfecto. Voy a intentar a ver si no tengo problema. Bueno, interesantísimo. Ana, me ha encantado. Y además porque, bueno, a mí me encantan todas las lenguas y era un poco deuda pendiente conocer un poquito más de la fala allí en Extremadura. En general, la lingüística en Extremadura, ¿no? Que entre el extremeño como leones, etcétera, fala, etcétera, es como la eterna olvidada y tiene mucha riqueza, ¿no? Entonces, Cáceres es interesante. Bueno, voy a presentar. A ver. Ahí. Vale. No sé si se ve bien. Ahora sí. Exacto, está cargando. Vale, perfecto. Bueno, voy a ponerme un momentín. Joder, ¿por qué tú puedes y yo no? Voy a tener que ver eso. Es cuestión de conexión. Puede ser. De conexión. Yo creo que será por conexión. Esta mañana me ha dado problemas, ¿eh? Ajá. A ver. Marco, dicen en el chat que se te escucha un poquito bajo. Vale, Bueno, sí. Intento subir la voz y si no me pongo los auriculares, ¿vale? Me vais diciendo porque yo no puedo ver el chat, estoy solo con la pantalla, ¿de Vale. acuerdo? Vale, si no me pongo los auriculares. Yo como estoy con auriculares te escucho perfectamente. Vale, de acuerdo. Bueno, primero, ¿qué es el aragonés? Para explicarlo he cogido la definición del DRAE, del Diccionario de la Real Academia Española. Esta definición es la penúltima. La última, la de ahora, ha cambiado. Me di cuenta ayer, mientras preparaba la charla. He mantenido la definición antigua porque me resulta más interesante para explicar qué es el aragonés. Pero si alguien tiene preguntas, luego al final me puede decir cuál es la definición nueva y por qué es tan curiosa. Pero no quiero entrar porque si no ya solo de tratarla me como mitad del tiempo. Entonces, si vamos al punto número 4, nos dice dialecto romance, llamado también navarro-aragonés. Y si vamos al 5, nos dice variedad del castellano, que se habla en Aragón. Romance, lengua moderna derivada del latín. Vale. Tenemos dos definiciones lingüísticas para un mismo sustantivo. Uno de una lengua romance, de un dialecto romance, de un romance, como puede serlo la fala, portugués, francés, italiano, catalán, y una de una variedad del castellano. Una variedad del castellano que incorpora rasgos del aragonés, pero que incorpora también muchos vulgarismos. En Brasil yo creo que no será esto muy conocido, pero para los que somos de España, la definición número 5 se ajusta mucho a humoristas como Paco Martínez Soria, Marianico el Corto o, mucho más recientemente, Miki Nadal, Javier Coronas, es decir, lo bruto, la burla, ¿no? El desprestigio. La definición número 4, sin embargo, habla de una lengua romance. Esta diferencia es muy importante para entender que lo que muchas veces se llama aragonés es lingüísticamente puede utilizarse esta doble definición de una manera bastante negativa. Dicho esto, y diciendo que nos vamos a centrar en el dialecto romance, ¿qué nos dice? He cogido una definición, sé que no es correcta, pero para ser aproximados, vamos a ver qué dice la Wikipedia española. Nos dice que es una lengua romance de la península ibérica,
hablada por entre 8.788 personas a 12.000, según datos de 2011 y 2017, en zonas del norte de Aragón, donde tiene estatus de lengua propia, también se le llama alto aragonés o fabla, con lo que antes nos decía Alicia, y se habla en estas comarcas. Bueno, en realidad yo no sé muy bien por qué han sacado esta cifra, porque el aragonés no tenía estimaciones rigurosas de hablantes hasta el año 2011, en el que en el censo de población del Instituto Nacional de Estadística, en Aragón, se incorporó una pregunta sobre las lenguas. ¿Habla usted otra lengua? ¿Cómo se llama? Entonces, salió como resultado, los datos son complejos y se terminaron de analizar en el 2017. Y como resultado salió que 44.439 personas entendían aragonés y 25.556 lo hablaban. De estas 25.000, 8.618 no están en esta zona, que es donde se dice que se habla aragonés, están en Zaragoza. Y otras tantas están en Huesca y en zonas, en grandes ciudades, Calatayud, que no pertenecen a esta zona del Alto Aragón, la frontera con Francia, donde tradicionalmente se dice que se habla aragonés. Y esto es una cosa que hay que resaltar, las migraciones. Estamos hablando de un territorio rural, estamos hablando de gente joven que para estudiar a la universidad va a Zaragoza, o que se va de Erasmus, o que se va a trabajar. Después de la crisis de 2008, mucha gente joven se fue a trabajar fuera de España, muchos no han vuelto, y entre ellos hay muchos hablantes de aragonés. Entonces, yo personalmente, la territorialidad de las lenguas es algo que cada vez la pongo un poco más en cuestión, ¿no? Me gusta más decir que las lenguas tienen hablantes y no territorios. Bueno, dicho esto un poquito de introducción, voy a poner un vídeo, a ver si se puede escuchar, para que sepamos un poco qué es esto del aragonés, para que escuchemos un poco. Marco, el Dime. vídeo creo que en Google Meet no se consigue escuchar, o sea, si tú lo pones. ¿No? Es mejor Vale. que compartas el link en el chat y Vale. cada uno que lo escuche por su cuenta. Perfecto. Minuto 1:53, ¿vale? Minuto 1:53. Es un vídeo largo, pero el interesante es el minuto 1:53. De acuerdo. A ver. Pues, ¿se escucha o no? Ah, sí, está, vale. Ese es el inicio. Vale. Dicho esto, voy a comentar un poquito la formación, la historia. Esto lo voy a pasar un poco rápido, o voy a intentarlo al menos. Es apasionante, cada diapositiva da para hablar horas, pero no quiero perderme y no quiero dejar de comentar la situación actual. El aragonés es una lengua romance, igual que lo es el leonés, igual que lo es el gallego, el portugués, fala, igual que lo es el castellano, el catalán, el francés, italiano, occitano, que presenta una serie de bases léxicas, presenta unos sustratos por presencia de lenguas previas. En la zona de formación del aragonés, el sustrato fue fundamentalmente vascón, pero también íbero y celta. Posteriormente tuvo influencia árabe, al igual que el resto de lenguas peninsulares, menor que en el caso castellano. En el caso castellano tuvo más. Tuvo influencia de lenguas vecinas, algunas influencias catalanas, muchas influencias occitanas y, por supuesto, recientemente también ha tenido neologismos y extranjerismos. Botura, voiture en francés, balisa, maleta, benzina, gasolina. Los romances primitivos se dan por cristalizados hacia el siglo VIII, cuando aparecen los primeros textos escritos en romance en la actual Francia, y los primeros documentos peninsulares se dan en el siglo X. En el caso del aragonés, el primer
documento en el siglo IX, las glosas emilianenses, en San Millán de la Cogolla, zona que Menéndez Pidal, en su lengua, llamó a esta lengua, la clasificó la lengua de las glosas como navarro-aragonés. Hoy en día es un concepto más debatido entre estudiosos que siguen defendiendo la existencia de un único navarro-aragonés o algunos estudiosos que consideran que inicialmente se desarrollaron dos lenguas romances distintas, aunque muy similares, navarro y aragonés. En el siglo X y en el XI, en el X y en el XI hay una corriente latinista. Casi todos los documentos de la península ibérica están en latín, no están en lenguas romances. En el siglo XII ya se localizan, y siglo XIII, documentos en lenguas romances. Y en aragonés tenemos muchísimos, muchísimos. Aquí pongo algunos de los más importantes: Liber Regum, la compilación de fueros de Vidal Mayor, los documentos de la Almunia, Crónica de San Juan de la Peña. Me gustaría comentar un poco la literatura aljamiada, que es muy interesante. Se corresponde con literatura en lengua romance escrita con grafía árabe. Los musulmanes que hablaban lengua romance, pero que durante una etapa consideraban su grafía sagrada, escribían en aragonés, pero con grafía árabe. Y no solo eso, sino que cuando fueron expulsados de la península ibérica, escondieron y enterraron muchos de estos documentos, y aún a día de hoy, en la última década, varios, por todo Aragón, cuando se ha remodelado alguna casa, algún palacio, los techos, etcétera, de repente aparecen libros y hojas en estos textos. Es una cosa muy curiosa, muy interesante. En el periodo de extensión, que antes nos ha comentado Ana Alicia, durante la Reconquista, el aragonés llegó a zonas de Murcia e incluso algún pueblo de Almería. Sus textos en archivos municipales están en aragonés, sus primeros textos. Digamos que hasta el siglo XIV, siglo XV, fue una etapa de gloria de la lengua. Una lengua reconocida institucionalmente, una lengua con presencia incluso en el marco mediterráneo, con una abundante literatura, con muchos documentos escritos. Sin embargo, el siglo XV marca un momento clave en el aragonés, y es una motivación política, básicamente. En el año 1412 muere Martín I el Humano, que es el último rey de Aragón que hablaba aragonés, de la dinastía Aragón, y los distintos territorios de la corona de Aragón no se pusieron muy de acuerdo en elegir sustituto, porque murió sin descendencia. Al final se reunieron en el compromiso de Caspe, junto con un compromisario que envió el Papa, y decidieron que el nuevo rey sería Fernando I de Antequera, de la dinastía Trastámara, dinastía castellana. Él llegó a Aragón y muchas veces se dice que a partir de entonces comenzó la castellanización de Aragón, pero es falso. Él se adaptó y él aprendió aragonés y se adaptó. Pero sus hijos, Alfonso V y Juan II, que llegaron al trono en los 50, ya no. Y su nieto, Fernando el Católico, contrajo matrimonio con Isabel en el año 1469 y se afianzó toda esta política de sustitución lingüística, hasta con documentos legales. Hasta el punto de que en el siglo XVI, salvando alguna excepción en la primera década del siglo XVI, algunos notarios, el aragonés desaparece de lo escrito y pasa a asociarse a vulgar popular. Y desaparece de lo escrito, salvando primera década del siglo XVI alguna excepción. Y eso es así durante 150 años. En 150 años no se tiene ningún documento escrito en aragonés. Hasta el año 1650, hasta el siglo XVII, donde aparecen 3 autores con algunas pocas composiciones. Ana Barca de Bolea, una persona muy influyente, si no me equivoco era prima del conde de Aranda, que fue valido del rey. Matías Pradas, un abogado de Cariñena, que no tiene nada que ver con las montañas del Pirineo, un abogado de Zaragoza, casi hacia Teruel, camino Teruel. E Isabel de Rodas, una colegiala de Zaragoza. Muy interesante también que de 3 escritores, 2 sean mujeres y 1 sea hombre, en una época donde mujeres escritoras todavía eran minoría con respecto a hombres escritores. Aparte de estos casos y de un villancico anónimo que se localizó hace poco,
hace pocos años. No hay más documentos escritos. Pero sí que se desarrollan canciones de pastores, pastoradas, entre los siglos XVIII y el XIX. Y que de hecho alguna de ellas llega viva hasta principios del siglo XX, hasta hace 100 años. Canciones populares de pastores y de festejos. Una de ellas, en Escatrón, está muy al sur, no tiene nada que ver otra vez más con el Pirineo, con ese área inicial que se nos decía del aragonés. El aragonés se habló en todo Aragón y en algunas zonas muy del sur, hasta hace relativamente poco. Estoy pensando en Ayoza, un pueblo de Teruel, en la Val de Mezquín, también en Teruel, donde ya no se habla aragonés, pero la lengua hasta hace unos 50-60 años era una lengua de transición, era una cosa que era un mitad camino castellano-aragonés. Llegamos al siglo XVIII, el año 1700 hasta 1707. Se muere el último rey de la dinastía Austria, de esa dinastía que inauguraron los reyes católicos, el nieto. Se muere Carlos II y muere sin descendencia y dando lugar a la Guerra de Sucesión Española entre dos pretendientes, el archiduque Carlos de Austria y Felipe de Anjou, Felipe de Borbón. Gana Felipe de Borbón y cuando llega, aquellos territorios que se pusieron en su contra en esta guerra, entre ellos los territorios de la Corona de Aragón, sufren, o bueno, a ellos se les aplica unas leyes, los decretos de nueva planta. Y en esas leyes, que tienen mucha significación política, pero para lo que nos interesa va a ser solo lingüística, estas leyes lingüísticamente establecen la obligatoriedad de que todo texto escrito sea en castellano, lo cual supone un paso más a la pérdida del aragonés. Si ya durante el siglo XV hubo unos documentos con el cambio de la dinastía Aragón a Trastámara, ahora con el cambio de dinastía Austria a Borbón todavía se afianza más todo este proceso lingüístico. No obstante, ya en esa misma época, algunos intelectuales de la época, ya manifiestan cierto interés en la existencia en el aragonés. Uno de ellos muy interesante es Montesquieu, que en la carta persa número 110, año 1717, menciona el aragonés como lengua histórica. Tenemos también ya primeros intereses lingüísticos, sobre todo elaboración de diccionarios durante el siglo XIX. Aquí hay varios con nombres, pues bueno, que son conocidos para las personas que estudiamos el aragonés, pero generalmente no son muy conocidos. Pero ya tenemos aquí una persona, Joaquín Costa, que sí que ya nos suena más, la principal figura del regeneracionismo español, que se interesa, porque él habla aragonés, se interesa en saber qué es eso que él habla, de Graus, y mantiene un intercambio de cartas con Morel Fatio, que es uno de los principales lingüistas románicos, de los principales romanistas de la época, en París. Joaquín Costa le dice, mire, yo creo que esta lengua histórica llamada aragonés, esto se sigue manteniendo, ¿qué es esto que hablo? Morel Fatio dice, mire, en 400 años no hay testimonio escrito, eso es imposible. Como que discuten un poco. Luego comento cómo acaba la discusión. Un poco después, ya en el siglo XX, Ramón y Cajal, el premio Nobel, también hablaba aragonés y también habla de, bueno, yo no sé qué hablo, lo pone muy mal, dice que es rural, dice que lo hablan solo los brutos, pero que como su pueblo está lleno de brutos, no le quedó otra cosa que hablar eso. Lo pone muy mal, pero en su clasificación lingüística sí que menciona que tiene relación con él, según el aragonés antiguo. En esta época aparecen ya las primeras obras literarias en aragonés. Aparece Concello de Aldea, que es una obra muy interesante, pero que por desgracia está conservada, pero sus propietarias no quieren publicarla. Y es una pena por muchas cosas. No me quiero enrollar, luego si eso, en el turno de preguntas comento más. Aparecen ya primeros autores, Bernabé Romeo, Leonardo Gastón, que fue diputado o ministro, si no me equivoco, durante la Primera República, Braulio Foz en su vida de Pedro Saputo, que fue una obra, la última obra de estela quijotesca, de estela picaresca, que se estudió además mucho durante el franquismo,
también incorpora 2 capítulos con secciones amplias en aragonés. Aparece ya las primeras manifestaciones en el siglo XIX. Y en el siglo XIX, siglo XX, el interés aumenta. Muchos filólogos, muchos lingüistas y también antropólogos vienen al Pirineo a estudiar qué es esto. Saroyandi, que es este hombre de la foto, el Kohn, Kuhn, Wilms, Hannes, Krüger, Rolfs, en Whistle, se me ha olvidado ponerlo, prácticamente todos ellos, si no todos, extranjeros. Extranjeros, era un momento en el que el estudio de lenguas, siguiendo una estela post-romántica, era muy popular en Europa, sobre todo en Alemania, también en Inglaterra. Y he señalado sobre todo Saroyandi, aquí, él es francés, porque es discípulo de Morel Fatio. Antes hablaba de que Joaquín Costa y Morel Fatio discutían sobre qué es eso. Pues bueno, Morel Fatio le dijo a su discípulo: vete ahí a estudiar qué es eso, a ver si tiene razón Joaquín Costa o no. Y Saroyandi estuvo 40 veranos recogiendo testimonios en aragonés, en la que probablemente aún a día de hoy sea la fuente más importante. Iba con una burra que se compró y luego la dejaba y volvía a los veranos, así 40 años. Es una historia muy romántica en todos los sentidos, histórico por la época y por el propio desarrollo, muy interesante. También aparecen ya los primeros escritores, siguen escritores, bueno, aparecieron ya el siglo de antes, pero sigue una estela de escritores, Escalona, Bielsa. De todos estos, igual el más interesante así en esta charla puede ser Domingo Miral, que fue rector de la Universidad de Zaragoza. Y en el 1915 hasta 1941 surgió una institución oficial de normativización, una academia llamada Estudio de Filología Aragonesa, donde se formó como lexicógrafa, como ayudante, María Moliner, la autora del famoso Diccionario de la Lengua Española décadas más tarde. Parece que el aragonés, después de prácticamente 400 años de olvido, más de 300, parece que resurge. Pero llegamos a la guerra civil, llegamos al franquismo y toda esta onda de revitalización se pierde. Se pierde el estudio, prácticamente todo el estudio, no todo, pero se pierde mucho, se pierde la reivindicación. Hay incluso una penalización del uso del aragonés en la enseñanza. Se instaura, se refuerza la enseñanza universal en castellano de primaria en esas aldeas perdidas. Y no solo motivos políticos de franquismo, motivos también proto-globalizadores o globalizadores, influyen mucho en el aragonés. La radio, la televisión y la prensa escrita siempre en castellano, nunca en aragonés. Vale, perfecto. Llevo 20 minutos. Voy a ver si hay alguna pregunta solo, porque estoy mirando a ver si hay alguna pregunta. ¿No? Vale. ¿Sí? Vale, No, perdona, estaba con el micro cerrado y estaba diciendo que de momento nadie hizo ninguna pregunta, pero que si quiere alguien ir haciendo preguntas en el chat, lo que sea. Sí, es la mitad de la charla y por eso, y es la parte histórica. Me la he pasado muy rápido, pero porque ahora viene la parte más contemporánea. Vale, vale. Vale, vale, de acuerdo, sigo. Vale. La situación. Bueno, esta charla la tenía preparada, es una charla que he venido haciendo varias veces y esto antes era del 75 a la actualidad. Y ahora, fijaos, la he cambiado este fin de semana, del 75 al 2009. Eso nos indica ya que en la última década ha habido muchos cambios. Luego comento. Bueno, hay desde el 75, es una fecha simbólica, sabemos, la muerte de Franco, etcétera. Hay 2 esferas a estudiar en el mundo del aragonés. Lo que hemos llamado la esfera patrimonial, de esos hablantes en los pueblos, y la esfera del activismo. Voy a centrarme primero en la esfera patrimonial. ¿Qué nos ocurre en estos pueblos donde se habla aragonés? Bueno, pues que realmente el mapa inicial tan grande es muy discutible y las zonas donde hay más vitalidad del aragonés se corresponden con estas rojas. ¿Sí? Cuanto más oscuro, más vital. Casi me atrevería a decir
que únicamente tiene una vitalidad de calle, fácil de escuchar, en estas zonas muy, muy oscuras, que son el Valle de Hecho, la Ribagorza y parte del Sobrarbe. ¿Qué pasa? Hay una pérdida en 3 dimensiones. Hay una pérdida territorial. Los hablantes de los distintos valles pasan de un valle a otro y utilizan como lengua franca el castellano. Ya no utilizan el aragonés. En algunos valles, incluso entre los distintos pueblos del mismo valle, ya no utilizan el aragonés, sino el castellano. Y en algunas zonas, las más claritas, ya solo entre vecinos próximos o entre familiares, de tal manera que uno pasa de calle y ya al vecino de la otra calle ya le habla en castellano. Hay un retroceso, esto es una de las partes de los procesos de diglosia que creo que habréis estudiado. Una parte es el retroceso geográfico. Hay un retroceso generacional. Los abuelos la hablan, los padres la conocen, los nietos ni la hablan ni la conocen. Y hay también una pérdida en usos. Para las fiestas del pueblo, para lo informal, para los chistes, utilizamos la lengua. Para hablar de cuestiones médicas, para hablar de cuestiones jurídicas, en la educación, ahí ya solo utilizamos español. Esta es la situación un poco patrimonial de los pueblos. Eso no quiere decir que no haya intentos de cultivo, los ha habido y mucho, de promoción, desde la gente de los pueblos. Ha habido mucha literatura, ha habido muchos concursos, muy interesante, pero, y esto ya es casi, hasta ahora he sido neutral, permitidme esta apreciación personal, el problema es que han caído muchas veces en unos moldes costumbristas, en unos moldes muy tradicionales, de tal manera que los nietos de estos autores, pues muchas veces prefieren leer Harry Potter que leer a su abuelo. No ha habido una tendencia, una adaptación a tendencias globales. Entonces, eso también ha sido una barrera, la falta de recursos que atrayesen a gente joven, la falta de recursos más contemporáneos, por decirlo de alguna manera. Y luego, si nos centramos en el llamado movimiento neohablante, los movimientos reivindicativos, bueno, aquí hemos tenido otros problemas, otra coyuntura. Este movimiento surge en los 70, de la mano de Francho Nagore, del profesor Francho Nagore, que se ha jubilado este año y que es el de la figura aquí, y del profesor, y de Ángel Conte. Ellos no solo ellos, también está Cortés, también está Jesús Vázquez, pero son los que en los 70 comienzan todo este movimiento de reivindicación. Movimiento de reivindicación que no está exento de problemas y polémicas. Primero porque ha habido en muchas ocasiones una contaminación política, ha habido una influencia política, cuando lo deseable es que el patrimonio lingüístico sea ideológica y políticamente transversal, que da igual la ideología que tenga uno o el otro, que vea su lengua como algo de valor, igual que ve pues, una iglesia antigua o cualquier otro tipo de patrimonio. Luego, también hay problemas típicos del asociacionismo. Tenemos una entidad lingüística que es algo que tiene importancia o relativa importancia a nivel social, tenemos poca gente que la habla y que la promociona, pues tenemos que esa poca gente en muchas ocasiones quiere figurar y eso genera pues rivalidades, genera tensiones internas que han perjudicado el correcto curso, ¿no? de este movimiento de normalización de la lengua. Tenemos también una confusión con la realidad lingüística de Aragón Oriental. En Aragón Oriental se habla catalán y bueno, por motivos extralingüísticos hay en muchas ocasiones polémica, por desgracia, con respecto a lo catalán. Entonces, si tenemos que defender una lengua, tenemos que defender la otra, etcétera, tal. Bueno, ha habido, por desgracia, y sigue habiendo mucha contaminación de la política en las lenguas en Aragón, en las lenguas en general, pero en Aragón, además, con esta tesitura
casi me atrevería a decir que un punto mayor. No ha habido apoyo institucional durante estos años, del 75 al 2009, del Gobierno de Aragón, de los ayuntamientos, alguna iniciativa tímida, alguna publicación de algún libro, pero poco más. No ha habido mucho. No ha habido apoyo en los medios de comunicación para generar material en lengua aragonesa, ni escrito, ni audiovisual, ni radiofónico, salvando alguna excepción muy honrosa. No ha habido un apoyo. Y no solo eso, sino que a la hora de transmitir informaciones muchas veces los propios medios en ocasiones no han sido respetuosos tampoco, ¿no? Yo recuerdo, yo estaba en una asociación lingüística cuando era un adolescente y recuerdo enviar un comunicado de prensa desde una perspectiva puramente lingüística y de repente en el comunicado ponía el nacionalista dice que, y yo, ¿nacionalista quién? Porque yo no lo soy, ¿no? O sea, me enfadé, me acuerdo de esa anécdota, ¿no? Pero ha habido desde los medios de comunicación no ha habido un tratamiento adecuado. Y luego, durante muchos años, tampoco ha habido mucho compromiso de la Universidad de Zaragoza. Ha habido mucha problemática para generar iniciativas fuertes en la Universidad de Zaragoza. Se hacía algo en los cursos de verano, una asignatura que costó ponerla, además, en filología, y ya está. Y algún cursillo y poco más, nada más. No obstante, luego hablaré que esto es hasta el 2009, luego las cosas cambian. En general, pues bueno, tenemos dos elementos de gente que sostiene la lengua, hablantes que se han llamado tradicionalmente patrimoniales y neohablantes que sostienen más reivindicativos, pero que no siempre ha habido, bueno, como he comentado al principio, ¿no? Una clara incomunicación. No siempre ha habido una comunicación directa. Ha habido problemas internos, normativización, normalización y cómo llevarla a cabo, por muchas rivalidades. Ha habido falta de apoyo externo institucional, salvando algunos documentos que básicamente eran dictámenes de la UNESCO y del Consejo de Europa sobre el seguimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales. Y ha habido desconocimiento por parte de la sociedad. Esto es lo que ha habido hasta el 2009. En general, hasta el 2009 nos hemos enfrentado con estas falsas creencias. Primero, que no existe, que es una variedad del español, que sí, que existía pero que murió, que existe pero que es vulgar, que es por supuesto, que es un conjunto de variedades, que no existe la lengua como tal. Bueno, es que en toda lengua es un conjunto de variedades en sí. Y que es una lengua política, que no tiene utilidad destinar recursos para salvarlos, ¿no? Nos hemos enfrentado un poco a esto. Este es Roque Gistau, que fue presidente de la sociedad estatal Expo Agua, es decir, de la sociedad que gestionó la famosa Exposición Universal de Zaragoza del 2008, que es hablante de aragonés y que se le pidió, y hasta, bueno, hubo votaciones que salieron mayoritariamente a favor, cierta presencia del aragonés en la Expo, pero presencia que no se dio. Documentos legales hay. Carta Europea de las Lenguas, Atlas de las Lenguas de la UNESCO, las 2 leyes de lenguas, otras leyes autonómicas, el currículo de enseñanza de Aragón en primaria, 2014. Y, vale, esto es un poco lo que ha pasado del 75 al 2009. Un panorama de reivindicación, de querer y no poder, de querer y tener problemas, de querer y tener... de querer, pero encontrar problemas por todos los lados, por los hablantes de los pueblos, por los que sostienen la reivindicación, por las instituciones, todo. Era querer, yo empecé con la reivindicación en esa época, era un querer y no poder, era una lucha continua de darse cabezazos contra la pared. Y ahora sigo con lo que ha pasado la última década, pero voy a ver aquí algunas preguntas que veo. ¿Se puede afirmar que hay una barrera lingüística entre abuelos y nietos? Sí, se puede afirmar. Se puede afirmar que en un proceso de diglosia, generacionalmente, se pierde la lengua y en el caso del aragonés es muy pronunciado. Estamos hablando, no me atrevería a decir 3 generaciones, pero 4 sí. Yo conozco casos personales de 4 generaciones, de 3 no me atrevería a decir, pero bisabuelos, abuelos, padres y nietos. Bisabuelo monolingüe, nieto monolingüe, pero de una lengua a la otra.
¿Cuál? ¿La Jota aragonesa es en aragonés? Bueno, la Jota es un estilo musical. Tenemos Jotas en castellano y Jotas en aragonés. Tenemos las dos. Entonces, hay Jotas en aragonés, las del Valle de Hecho, las chesas son muy famosas. El Safeito de Nuey, que por cierto versionó Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, que falleció hace unos meses. Pero bueno, es un estilo musical. No hay que ideologizar las lenguas, efectivamente. Yo me siento muy orgulloso cuando gente de ideologías muy distintas hablan aragones y lo promueven. Y hay casos, ¿eh? Hay casos, en el caso del aragonés hay casos de, a pesar de que las posturas de los partidos sean unas u otras, de individualidades que utilizan y defienden el aragonés. Me acuerdo, por ejemplo, de Domingo Huesa, que fue candidato a la alcaldía de Zaragoza por un partido que tradicionalmente no es muy favorable, y él es uno de los mayores estudiosos históricos de la crónica de San Juan de la Peña en aragonés, por ejemplo, ¿no? Claro, el aragonés es una lengua romance, es decir, nunca se puede calificar como variedad de la lengua española desde el punto de vista taxonómico. Desde el punto de vista taxonómico son hermanas, es decir, si tenemos en un aragonés feito, en castellano hecho y en latín factum, obviamente no podemos decir que feito viene de hecho, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Es decir, taxonómicamente y no solo morfología, gramaticalmente, en todos, en todos los aspectos, no. Otra cosa es que se le quiera calificar como lengua o como dialecto. Si nos centramos en criterios puramente lingüísticos, para hablar de lengua o de dialecto, es paralelo al castellano. Si hablamos que el aragonés es un dialecto, el castellano también sería un dialecto, ¿no? Hablando lingüísticamente, si hablamos ya en criterios de población, de creación, etcétera, criterios que se escapan de lo puramente lingüístico, pues entonces podríamos debatir el término, que es más la tradición anglosajona. Pero sí, vamos, o sea, si hablamos de que el castellano es una lengua, no hay motivo para decir que el aragonés no lo es, ¿no? Un motivo lingüístico. Vale, y sigo con... Voy bien, llevo 35 minutos, no, quería quedarme en 40, perfecto. Sigo con la última década. ¿Qué es lo que ha pasado la última década? Bueno, la última década tenemos que el aragonés se adapta a las nuevas tecnologías. Hay un grupo de programadores que se llama Soft Aragonés que hacen traducciones de distintos programas, de muchos, pero algunos de ellos son muy populares. Tenemos Firefox en aragonés. De hecho, Firefox ya trascendió a Soft Aragonés y es oficial. De hecho, tenemos la página de Firefox, la página oficial de Firefox en aragonés. A ver, este es el grupo de Soft Aragonés que lo rebotará. Firefox.org y... Bueno, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, no quiero perder aquí más tiempo, pero en el caso de Firefox sí que tenemos la versión en aragonés para descargar en la página oficial de Firefox. En el caso de Skype y de Telegram, no están en su página oficial, pero se puede descargar la traducción hecha por este grupo. Tenemos traductores, el Traduce, el OpenTrad. Obviamente no están al nivel del traductor de Google, porque las capacidades que tiene Google frente a las capacidades que puede tener una institución como el Gobierno de Aragón o una entidad privada, pues obviamente no son la misma, pero vaya, hombre, justo pruebo y está caído. Mala suerte. El OpenTrad. A ver, el OpenTrad que no me falle. Pero tenemos estas herramientas. A ver. Vale, justo aquí, vale. De español a aragonés. Buenas noches, me gustan las patatas. Yo qué sé, traducir, pues bueno. ¿Está lentita la conexión hoy? Normalmente no va así, no sé si es por la llamada o qué.
Vale. Probablemente, ¿eh? Probablemente sea Por ejemplo, por por la conexión. tantas, claro, Sí, tantas ventanas abiertas, todos con la cámara y tal. exacto. Pero bueno, de verdad que funciona bien. De verdad que funciona bien. Tenemos la versión de Wikipedia en aragonés, con más de 40.000 artículos. En su momento era la versión de la Wikipedia con más hablantes, con más artículos por número de hablantes. Superaba el número de artículos que el de hablantes. Pero ahora nos han ganado varias lenguas. Los córnicos tienen bastantes más artículos que hablantes, por ejemplo, los de Marco, Cornualles. Dime. piden una cosa en el chat. Te dicen que digas tú cómo Ah, decir esa frase. buena nuei, me cuacan, me fango yo, as trunfas. Me cuacan, me fango yo, as trunfas. Exacto. El estatus legal del aragonés, que alguien me pregunta. Ahora, eso es justo la última diapositiva, la que viene después. Ahora lo comento. Tenemos el archivo audiovisual del aragonés, un sitio con un mapa muy, muy bonito, donde uno puede pulsar pueblos y tener vídeos de hablantes de hablantes de aragonés en esos pueblos. En su momento, en la década pasada, en la década de los 2000, tuvimos una blogosfera con más de 30 blogs en activo que actualizaban todas las semanas. Por desgracia, de esos 30 blogs, solo quedan 2 en activo: Tierra de Barrenaus y Estricalla. Estricalla es el mío. Me voy a hacer publicidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué se los estos blogs? Porque no es que se perdiese el material escrito, no es que se perdiese las ganas de escribir, mejor dicho. Lo que se perdió, lo que pasó es que se transformó el formato, se transformó el medio. La gente dejó el blog y se puso a escribir en cuentas de redes sociales. Y si uno rastrea un poquito por Twitter y Facebook, la cantidad de personas y de páginas y de todo que escriben en aragonés es brutal. Muchas de ellas herederas de estos blogs. Blogs, por desgracia, solo quedan 2. Y ahora está todo en redes sociales. Tenemos también tendencias musicales, más allá del folk. Hay una iniciativa de hacer un disco cada año con grupos musicales en estilos muy diversos, todos ellos aragoneses, conocido como Ozaguer Chilo. Van por la 4ª edición y es muy, muy bien. Antes había 2 grupos, Prau y Mayacán, de música pop rock. Mayacán fueron teloneros de Fito. Estaba bien, el problema es que, bueno, estos grupos desaparecieron. Y que iba a decir algo y se me ha escapado con respecto a la música. Sí, bueno, cantantes conocidos a nivel español sí que tienen alguna canción en aragonés. Manolo García, Pau Donés, Jarabe de Palo. Pues bueno, hay cierta representación. Y ya, por último, si antes decía que del 75 al 2009 era un querer y no poder, desde el 2009, con la aprobación de la ley de lenguas, la cosa cambió. En el 2009 se aprobó una ley de lenguas que establecía al aragonés y al catalán como lenguas propias de Aragón, no oficiales, propias. De esto se puede hablar mucho también, si queréis luego me preguntáis. En el año 2013 hubo un cambio político en el gobierno de Aragón, un cambio de gobierno, de partidos, y modificaron la ley. Fue una modificación polémica y es la ley que ha perdurado hasta el día de hoy. Aún así, aunque fuese polémica, es mejor tener esa ley que no tenerla. Y esta ley ha propiciado mucho, estas 2 leyes han propiciado mucho. Ha propiciado la creación de instituciones públicas de referencia para el aragonés. Una Dirección General de Política Lingüística, que es, a nivel estatal sería como una Secretaría de Estado dentro del marco del Gobierno de Aragón. Unas oficinas municipales de la lengua aragonesa, de Huesca y Zaragoza. La de Huesca se inauguró en 2016. En el 2020 hubo un cambio de signo político en el ayuntamiento y la eliminaron. La de Zaragoza se aprobó en el 2017. En el 2020 también hubo un cambio y no la han eliminado, solo la han dejado sin presupuesto, pero existir existe. Aún así, aunque haya vaivenes políticos, sí que se ha afianzado la existencia de unas entidades públicas
de referencia para la lengua aragonesa. Y esto es muy importante porque una tontería. Antes uno hacía un comunicado de prensa desde una asociación cultural y bueno, luego en los medios, luego podía aparecer cualquier cosa si aparecía. Sin embargo, si lo hace desde el nombre de un ayuntamiento o desde un gobierno autonómico, las cosas cambian muchísimo y la información que se transmite cambia. También, a partir del 2009, en el ámbito de la Universidad de Zaragoza, que antes critiqué, surgió el diploma de especialización, un posgrado de estudios propios en filología aragonesa, en el 2011. Y en el 2020, una mención de lengua aragonesa en el programa de magisterio. Desde el 2019, un programa semanal en televisión, media hora los domingos, Charrín Charrán, muy bien hecho, por cierto. Y tuvo tanta popularidad que su presentadora luego pasó a ser también este año la presentadora de las campanadas en la televisión pública aragonesa, en aragonés. Un cambio y todo esto propicia un cambio social, que es lo más importante. Desde el punto de vista externo, se asume ya como lengua romance. Ya la visión general de la población aragonesa, desde mi punto de vista, es que estamos hablando de una lengua romance que luego se podrá discutir cómo hay que normativizarla y normalizarla, si es necesario o no, si es útil o no, pero al menos, ¿qué es una lengua? ¿Qué es romance? Que existe, que no es vulgar, que no viene del castellano, etcétera. Todo ese cambio, hombre, no me atrevería a decir que se ha conseguido por completo, pero sí que yo diría que la mayor parte de la sociedad aragonesa ya lo asume como tal, cosa que en el 2008 era impensable, de verdad. Internamente sigue habiendo muchas disputas, esa es la parte negativa. Internamente los hablantes son muy mayores y se mueren, esa es la parte negativa, pero digamos que podemos ver la botella medio llena. Y ya aquí comento, como para terminar, que en el marco del lectorado, sí que en Filipinas, organicé unos seminarios de aragonés explicando esto y enseñando un poquito de aragonés a los alumnos filipinos. En el Heraldo de Aragón se hicieron eco de la noticia, hicieron dos especiales, os paso el primero, el más pequeñito, hicieron luego un especial más grande, o luego aquí también salía en Aragoneses por el Mundo, aquí. No se está escuchando, Marco. Vale. Perdón, no me acordaba. Pero si quieres pasar el link, Sí, lo paso ahí. pásalo. El primer minuto lo dedican lo dedican prácticamente a explicar estos seminarios de aragonés en Filipinas, en el marco del lectorado de la ECID. Y bueno, eso ya acabo. 45 minutos, 25 segundos. Que soy muy maniático yo, vale, eso es un poco. Sí, un poco lo que quería comentar. He dejado muchas cosas así muy rápido y tal. Si hay dudas, hay preguntas, por supuesto, a vuestra disposición. Sí, al final se nos pasó rapidísimo porque acabo de ver el reloj y ya estábamos a las 9:05, ¿no? En Brasil. Bueno, mira, te están haciendo preguntas, creo, Sí, ¿no? durante el reino de Fernando de Antequera, sí, del 12 al 53, creo que fue de 1400, y de sus hijos hasta el 69, la lengua ya no era aragonés ni catalán. Hasta durante Fernando I de Antequera sí que en el reino de Aragón la lengua siguió siendo el aragonés a nivel notarial. Sus hijos propiciaron un cambio en la escripta. Ojo. Normalmente los documentos del reino no eran ni en aragonés ni en catalán, eran en latín, normalmente. Cuando yo prefiero, los historiadores prefieren hablar de lenguas notariales, ¿no? Porque sí que los notarios, para hacer documentos más llanos, testamentos, matrimonios, actas de propiedad, sí que utilizaban el romance. Y el romance que se utilizaba era aragonés.
hasta a los 50, hasta durante el reinado de Fernando de Antequera. Con sus hijos ya cambió. Con sus hijos hubo un proceso de cambio lingüístico. Los documentos son muy interesantes porque mezclan aragonés-castellano y ya con Fernando el Católico y principios del siglo XVI desaparece el aragonés, pero siempre notarial. A nivel de reino, ojo que la lengua referencial era el latín. Ok, bueno, también si alguien quiere hacerle preguntas a Alicia puede ir haciendo, ¿vale? No sé, yo dejo total libertad de ir haciendo preguntas y que se vaya encauzando una conversación. Ya casi agotamos las 2 horas, pero bueno, podemos quedarnos un poco más si a nadie le importa. Si alguien tiene más preguntas. Comentan catalán de la Franja. Sí. Es una lengua difundida, totalmente difundida. De hecho, algunas estadísticas de conservación del catalán de la Franja hablan que se habla más, en porcentaje, mucho más catalán de la Franja que en la mayor parte de catalán en la Franja de Aragón que en la mayor parte de Cataluña. Es una lengua completamente viva. Yo he tenido la suerte de ir allí por fiestas en verano y bueno, también había mucho vino por medio, ¿eh? Pero que es algo que el vino es algo que ayuda a la sociolingüística bastante. Eso hay que aclararlo también. Bastante. Pero bueno, uno allí acababa hablando catalán porque era lo único que se hablaba, ¿eh? Y la cerveza. Y la cerveza, es verdad, es verdad. Bueno, yo por mi parte tengo que reconocer que no conocía mucho la cuestión sociolingüística del aragonés. Tengo mucho más contacto con la situación sociolingüística, obviamente, de Afala, de Valego, no sé, como siempre le escuché llamar más Valego que Afala, ya no sé bien dónde ponerme, ¿no? Y bueno, que conste que yo he visitado Valdoellas, ¿no? Varias veces ya. Y bueno, una cuestión interesante que nos pasaba a nosotros desde Galicia, ¿no? Es que llegábamos allá hablando en gallego y la propia gente que vivía allí no sabía bien dónde situarnos, ¿no? Me acuerdo de una anécdota de estar, pues eso, conociendo por allí el pueblo y tal, y de repente unos señores acercarse a nosotros y estábamos en ellas, creo que estábamos en ellas, ¿no? Y unos señores acercarse a nosotros y preguntarnos qué hacíamos los de San Martiño allí. O sea, qué hacíamos unos de San Martiño por allí. O una cosa así, o sea, súper curioso, ¿no? Galicia, ¿no? Bueno, supongo que en Aragón también pasará un poco eso, ¿no? Las cuestiones de frontera y tal, ¿no? Pues también hay una historia un poco parecida con la de Ana Alicia, ¿no? Que dijo que su madre aprendió, fue tu madre, Ana Alicia, que aprendió a Saya de Carolina escuchando a la gente en la frontera. ¿O cómo No, fue? era mi abuela. Ah, tu abuela. Aquella años 80, bueno, 80, ¿qué digo? Años 40, 50, lavando en el río, a un lado portuguesas, a otro lado ellas, y bueno, se acordó un día que cantaba que le enseñaron esa canción. Bueno, yo tengo la anécdota de que una vez me fui a ver un concierto de un grupo folclórico portugués y de repente empezaron a cantar a Saya da Carolina. Y yo me quedo, hostia, mira, la canción que canta mi madre en casa. Yo pensaba que Saya da Carolina era gallega y no portuguesa. Y de repente descubrí que es común, o sea, está a un lado y al otro de la frontera. Y te digo más, el mandil de Carolina en el folk castellano también es frecuente. Claro, o sea, pero eso, el ritmo, pero bueno, todo, no sé, es... Y además, te digo más, a Rianxeira está recogido, está oído en Alentejo. O sea, estamos hablando de interior de Portugal, muy rural. A Rianxeira, que está hablando de la costa gallega, las ondiñas que veñen, a Ribeira... Vale, yo no conocía esa historia. Mira tú, aún la mejor.
En fin, bueno, la verdad es que se ve un poco cuestiones paralelas, ¿no? Entre las lenguas minorizadas en España. Y una cosa que quería hablar como anécdota, ¿no? Es que, por ejemplo, a la fala le llaman fala o chapurrao, al aragonés le llaman fabla, ¿no? Y el nombre que se le daba al gallego era castrapo, Castrado. que es aún, que aún tiene como, muestra un poco más, ¿no? Ese cast, ¿no? Que vendría del castellano, como diciendo que es propiamente una mezcla de castellano con algo que no se sabe bien qué narices es, ¿no? Bueno, hay una pregunta en el chat para los dos ponentes, más allá de los problemas institucionales, políticos y sociales. ¿Puede ser la cuestión demográfica el mayor de los problemas para la diversidad lingüística? Sí, en verdad sí, porque, bueno, en un trabajo que hice, bueno, fue para mi tesis, había datos de población, censos desde el siglo XVI de zona. Entonces, bueno, consideré todos esos censos hasta la actualidad y es que es curioso porque la mayor pérdida de población se produce desde el año 2001. Ni siquiera en los años 40, en 1900, después de la guerra civil, que se hicieron los primeros censos, hubo tal ausencia de población, que ya es decir. Entonces sí que es un problema y obviamente las generaciones que obviamente sí que hay jóvenes, pocos, pero nos marchamos, porque o trabajas aceituna o coges aceitunas o te vas. Y ahora ni siquiera podemos, las aceitunas se quedan en el árbol porque no compensa. Yo diría que sí, la cuestión demográfica es un problema y yo lo situaría en el contexto de globalización. Estamos en una sociedad donde gente joven, ¿cuánto tiempo de su ocio destinan a escuchar canciones en la lengua y cuántos destinan a escuchar, pues, qué es lo que está de moda ahora, Eva Max, ¿no? Cuando van al bar del pueblo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema de globalización y de usos y las lenguas tienen que ser, en la política lingüística hay que ser astutos a la hora de adaptarse a estas nuevas corrientes. Dentro de esta propia globalización, lo que tenemos también en el caso del aragonés son muchísimas migraciones. Es que la mayor parte de los hablantes de aragonés no están en esa zona. Están en Zaragoza, pero es que también están en Madrid, en Barcelona, están por Europa. Hay hablantes de aragonés, había hasta los 90 en Guinea Ecuatorial, en Argentina, hay ahora. Claro, es una cuestión demográfica en un contexto de globalización y yo creo que las políticas lingüísticas muy centradas en los territorios, en el caso del aragonés y en el caso de muchas lenguas, igual en la fala no, igual en la fala sí que por su contexto geográfico puede servir, pero en el caso del aragonés una política tan centrada en el territorio, al fin y al cabo las lenguas no tienen territorios, tienen hablantes, ¿no? Y en el caso del aragonés se ve muy claro ese problema demográfico de generaciones, de migraciones, de difusión y de cómo gestionar eso. Ok. Bueno, no sé si hay más preguntas. Es que ya nos pasamos un poquito de la hora. Entonces, bueno, supongo que después compartiréis con nosotros vuestros contactos y tal. Si a alguien le interesa mandar alguna pregunta o cualquier cosa,